Marte se ve, hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie no se me ve. Tengo un catalejo, cuando lo pongo al revés no sé entender y lo pongo otra vez en su lugar, porque así es como único se mira. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Catalejo nuevamente en casa, ya en este formato muchísimo más cómodo que el que veníamos trayendo en este derrotero obligado, que la pandemia y lógicamente el tema de quedarnos en casa y esta del confinamiento nos ha empujado, pero bueno, definitivamente ahora estamos ya donde queremos estar grabando, en los estudios de conclusión para televisión regional, para el Diario Digital, mucho más cómodo. Gisela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ahora bien. Sí, cerquita, sí. Ahora nos van a ver un poquito más grande. Claro, nos sentimos como un poquito, ¿cómo nos movemos? Claro. Estábamos sentados dentro del Zoom, ¿no? Pero aparte bueno, el Zoom te ve la pantallita chiquita, ahora nos ve así bien de cerca. Rozagante. Claro. Yo que tengo cachete rozagante, usted no tanto. Bueno, hoy tenemos una invitada importantísima. Sí. Como bien lo marcábamos, hemos hecho junto a ella una nota para el Diario Digital Conclusión que ha tenido, digamos, una repercusión muy importante en esto que por ahí livianamente se habla de lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria, ¿no? Palabra que está a la orden del día. Dicen, ¿no? Claro, sí. Pero ¿de qué se trata? ¿No? Bueno, ¿cómo profundizarla? ¿Cómo ir hacia la soberanía? Por eso estamos con Marta Sánchez, que es economista, que es docente. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Marta? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien. Muy bien. Bueno, ahora es así, mucho más cómodo. Hemos tenido una charla por ahí, más que nada a través del teléfono, pero que nos ha servido como para adentrarnos un poquito en esto de la soberanía alimentaria. Para arrancar, sos alguien que se apoya mucho en aquello que baja desde la vía campesina. Contanos un poquito de qué se trata esa soberanía alimentaria que viene justamente desde ese lugar, ¿no? La soberanía alimentaria fue un concepto que introdujo la Vía Campesina Internacional, que es un movimiento que aglutina un montón de organizaciones campesinas y de la agricultura familiar de prácticamente todo el mundo, que en su momento fue bastante transgresor porque era un concepto muy político y además de alguna manera oponía a la seguridad alimentaria una significación un poquito más poderosa. La FAO sigue hablando aún de seguridad alimentaria y la define más desde un lugar de el acceso y la disposición a los alimentos inocuos, es decir, define más por la negativa, un alimento inocuo que no hace daño. En cambio, la Vía Campesina fue un poquito más allá y planteó un concepto que en realidad lo que define es el poder de una comunidad, de una sociedad, de un país, de definir su política alimentaria conforme a sus principios, sus criterios, la autonomía desde ese lugar. Sin duda. ¿Cómo se producen los alimentos? ¿De dónde vienen? En ese cómo está involucrado, qué criterios de producción ecológicamente sustentable se utilizan, cómo se tiene en cuenta la salud de las personas y del ambiente y de la economía, también de esa comunidad. Y en definitiva planteó cómo cada comunidad, para pensar en términos de alimentación saludable, tiene que pensar en concepto de soberanía, no solo de seguridad, no solamente pensar que el alimento no me haga daño y accedo a él de manera más o menos posible, sino ¿qué hay detrás de las políticas alimentarias? Sin duda. El alimento como un derecho, no como un negocio, pero la posibilidad de elegir. Y ante tanto monopolio que impone, ¿no? Dónde comprar, cómo comprar, nos queda muy poco margen. Claro, uno se preguntaría en este contexto si tenemos soberanía alimentaria y realmente yo creo que eso es no una pregunta retórica, sino que se responde fácil. Y yo creo que la pandemia también evidenció eso mucho más, porque en un contexto de aislamiento muchas personas fueron mucho más vulnerables al acceso al alimento que otras. Y además la respuesta quizá de algunos estados es la contención desde la entrega de alimentos, cuando uno pensaría, bueno, la alimentación se puede suplir también posibilitando el acceso al alimento. No es lo mismo dar una caja de alimentos, por ejemplo, que dar la posibilidad de que la persona cultive su alimento, desde el autoconsumo, la producción desde la semilla. Son conceptos que son, digamos, complementarios, pero bueno, yo creo que, como vos decís, el tema de pensar hoy de soberanía alimentaria involucra tocar algunas aristas que son complejas. Sin duda. Que creo que el principal es el acceso a la tierra, ¿no? Porque eso es cómo cultivamos si no tenemos tierra. Claro, hay varias puntas que siempre son un poco comprometedoras para trabajar, ¿no? Una es el acceso a la tierra, el acceso al agua también, la semilla. Es decir, cuando está puesto en cuestionamiento una semilla que un campesino, un agricultor reproduce desde su propia posibilidad de conocimiento. Una semilla patentada como la que tenemos, ¿no? Y hay una ley de semilla dando vuelta, la famosa ley Monsanto, y se quiere privatizar ese conocimiento, ahí ya está restringido el acceso al alimento. Yo estuve en el norte viviendo y trabajando 10 años, tuve esa suerte, y había muchísima conflictividad en torno a la tenencia de la tierra. Los campesinos, comunidades originarias, agricultores familiares ven muy dificultoso poder vivir en paz, sin ser usurpados, sin ser disputados,
cuando ese territorio también se puede ver desde dos lógicas, ¿no?, que son antagónicas, o bien un lugar para habitar y producir alimento que sea cercano y accesible a una comunidad de vecinos, o un lugar para producir commodities, Tal cual. mercancías de exportación. Que es lo que se impone ahora, ¿no? Una frontera sojera empujada por un modelo productivo en base a transgénicos, en base a un paquete tecnológico que ha arrasado, digamos, con Sí. campesinado, con comunidades originarias que lo han corrido los márgenes y que hoy ocupan las grandes metrópolis, como esta, por ejemplo, ¿no? Totalmente, inclusive también son las comunidades más vulnerables ante la pandemia, ¿no? Hemos visto la Absolutamente. hambruna en las comunidades wichí en Salta. Uno se da cuenta de que son los pobladores originarios de los territorios que justamente querían garantizar su soberanía alimentaria, viviendo como siempre conocieron, y han visto muy disputada la Tal cual. existencia tranquila, digamos, ¿no? ¿Será que al Estado no le conviene que la autodeterminación, no? Y sí, sin Viene duda. de lejos, viene de lejos esto digamos, al Estado capitalista no le hace falta, no le conviene que tengan, ¿no? Comunidades que se autosustenten, ¿no? En torno a lo que vos decís, digo, ¿podemos pensar en ser soberanos en algo dentro de un sistema capitalista? Qué buena pregunta, Gisela. Difícil también. Yo creo que tenemos al alcance como ciudadanos y como consumidores, por ejemplo, en núcleos urbanos como Rosario, posibilidades de tener más autonomía en el abastecimiento alimentario. Claro. O sea, yo puedo elegir, por ejemplo, en mi barrio, comprarle a la cooperativa de trabajo agroecológica, Claro. que comercializa alimentos de proximidad y saludables, o irme al shopping o una cadena de renombre a comprar ese alimento que seguramente no es el mismo alimento que encuentro en la cooperativa. Claro. Eso también pasa, ¿no? El pensar qué entendemos por alimento. Ahí el tema de soberanía alimentaria y agroecología, bueno, comulgan, ¿no? Porque Sin duda. no es lo mismo un alimento procesado, industrializado, de Sin bajo duda. valor nutritivo, caro, que una verdura agroecológica de una feria. Sí, en esto también los medios de comunicación tienen un papel fundamental, ¿no? Porque ¿cuántas publicidades vemos, por ejemplo, de alimentos que no estén procesados? O de frutas o de verduras o una harina que no esté procesada. Totalmente. Bueno, hay una periodista que deben conocer, que es Soledad Barruti, Sí. que está especializada en el tema. Claro. Ella lo plantea de una manera muy gráfica, ¿no? En realidad, el alcance y la naturalización del alimento para un ciudadano urbano es ir al shopping o al gran supermercado y ni siquiera fijarse que eso es un poder también un poco soberano en la información de un alimento. Bueno, ¿esto de qué está hecho? ¿De dónde viene? ¿Por qué tiene este precio? ¿Es producido localmente o viene de lejos? Esas son preguntas que podemos empezar a hacernos para por lo menos empezar a transitar algo parecido a una soberanía, aunque sea como horizonte, ¿no? Claro. Sin duda, dentro de un país agroexportador que ha cimentado, digamos, su base económica en torno a las agroexportaciones, digamos, con esto de Vicentín, que por ahí también se habló de soberanía alimentaria. Bueno, creo que no van de la mano, ¿no? Esto de lo que se puede decir ahora de este tipo de políticas, ¿no? De ver si podemos interpelar la política exterior, que no se inmiscuya, digamos, en nuestra política, pero que muy lejos está de que sea el puntapié inicial, digamos, a la soberanía alimentaria. Claro, por ejemplo, la Vía Campesina en eso es muy clara, diciendo que la exportación de alimentos o la importación pueden comprometer la soberanía alimentaria Exacto. de un país, una comunidad. Como que el primer foco de la soberanía alimentaria es garantizar la alimentación saludable a los ciudadanos, a los pobladores. Totalmente. Y a partir de ahí pensar si, bueno, cabría la posibilidad de exportación y si tiene sentido, pensando en términos de impacto ambiental también, ¿no? Sin Esto de duda. alimentos kilométricos, como dice una organización que se llama Amigos de la Tierra, que plantea estos alimentos delirantes que recorren largas distancias para Increíble. llegar a la mesa, Claro, cuando acá localmente, a pues, poca tranquilamente distancia, se hay puede hacer. productos locales, ¿no? Exactamente. Pero sí, yo creo que el tema de Vicentín, lo interesante es poner sobre la mesa el concepto y resignificarlo o discutirlo. O Exactamente. incluso criticar qué definición se le quiere otorgar o qué lectura se quiere hacer, desde qué intereses, ¿no? Es interesante que el Estado intervenga y tome una decisión más soberana, por así decir, en definir que una empresa agroexportadora de alimentos tiene que tener unas ciertas directrices, ¿no? Digamos, no todo está sujeto al libre mercado, que también es un tema que podría venir de la mano de la cuestión que vos planteabas. Claro. ¿Es compatible el capitalismo con la agroecología y la soberanía alimentaria? Veremos. Veremos. Por ahora tratan de convivir, pero Seguro. Para está difícil. resignificar el tema de soberanía alimentaria, por eso trajimos a Marta Sánchez. Primer corte, ¿te parece? Dale, vamos al primer Dale, corte y volvemos. Ya regresamos. Muy bien, bueno, continuamos. Seguimos con Marta Sánchez. La idea, por ahí, bueno, veníamos profundizando un poquito y arrancando en esto de la soberanía alimentaria como para que la gente entienda. Para avanzar, ya que hay campesinado que está trabajando desde lo agroecológico, que ha recuperado tierra, que ha mostrado que existe una manera de producir, que no va a irse muy lejos, pero que bueno, la agroindustria ha golpeado muy fuerte, digamos, y el mercado de cercanía, que la gente por ahí pueda acercarse a un productor que conoce, que lo tiene muy cerca de su hogar, para comenzar, digamos, a desactivar
el viejo mercado o a interpelarlo con acciones, ¿no? Sí, yo creo que cuando uno piensa en esos términos, a mí me aparece la frase la alimentación saludable de proximidad, que es pensar el alimento sano, o sea, no solamente inocuo, sino nutritivo, que permite el desarrollo vital, y cómo conseguir eso también alentando la economía de los productores locales, ¿no? Yo viví un tiempito en el norte del país y hay muchísimas experiencias todavía en Corrientes, en Chaco, Santiago del Estero, Catamarca, de agricultores familiares que todavía resisten, a veces subsisten en sus espacios de habitabilidad, digamos, y producen alimentos y tienen vínculo directo con los consumidores. Además, ahí se genera como una relación virtuosa, porque hay una confianza mutua en lo que uno está comprando en cuanto a la sabes quién lo produce, claro. ¿De dónde viene? Ahí está, uno visita la chacra del productor, se conocen, no son vecinos. La construcción del precio también tiene que ver con un precio justo, de que el otro no especula. Totalmente, un precio sin intermediarios. También tiene que ver con eso. Claro. Es una relación mucho más directa, ¿no? En Europa existe una denominación que tiene que ver con sistemas territoriales localizados o endógenos, que es básicamente pensar la agroalimentación de circuito corto, ¿no? Cómo yo me vinculo de forma más directa como consumidor con un productor local, que a veces está organizado, a veces no, pero que permite un vínculo más directo de alimentación. Le sirve al productor, le sirve al consumidor. Y hay un montón de experiencias, lo que pasa que a veces no están visibles, a veces hay un preconcepto, ¿no? De, bueno, a lo mejor hay gente que tiene más confianza en comprarle en el supermercado que comprarle a un productor. Por eso aparte de todo esto, hay que reeducar, ¿no? Y reeducar. Claro, y digo, cambiar esa matriz, que eso que pensamos, ¿no? Que como bien decía Marta, esta cuestión de que mejor lo compro, esta empresa, yo ya sé que hace cuántos años que está, seguramente que es mejor que el que está empezando o tiene una cooperativa. Y digo, aquellas personas que habitamos la ciudad, ¿nos queda solamente empezar a leer los rótulos y empezar a cambiar esa cuestión, o también podemos hacer alguna otra cosa más? Yo creo que por un lado eso, estar más informado, no dejarse bombardear tanto por la publicidad quizá de los grandes grupos económicos, identificar productores locales o comercios más chicos que son abastecidos localmente con producción agroecológica. En Rosario hay una buena experiencia al respecto, y un poco salir del espacio de confort, ¿no? Yo misma a veces digo, bueno, tengo acá tal supermercado, tengo poco tiempo, resuelvo fácil. Pero a lo mejor está la feria los domingos en Plaza Suecia, que es agroecológica, y conozco los productores que están ahí vendiendo. Y además a un precio que a mí me resuelve también el saber que esa calidad-precio tiene consistencia, ¿no? Claro. Es un producto local, es sano, es saludable, es accesible. O sea que es un poco de todo, ¿no? Es como resignificar algunos componentes del circuito económico y tratar de jugarnos un poquito más también como consumidores, ¿no? No ir solo a la inercia que tenemos, como sobre todo en las ciudades, ¿no? Donde uno no quiere salirse del esfuerzo básico diario de lo que tengo a mano. Claro, tal cual. Quizás hay experiencias también de agrupar con otros vecinos para el consumo. Bueno, en mi país hay bastantes experiencias de grupos de consumo, ¿no? Sí. Que la gente se pone de acuerdo con otros vecinos para consumir un bolsón. Entonces sí tracciona, por un lado, la demanda, al productor le sirve y genera otros lazos también desde los consumidores, ¿no? Totalmente. Y siempre hablando de lazos, ¿no? Eso que también se ha perdido, que el individualismo, también por ahí hemos dejado de ser sujetos libres en alguna manera para pensar y para accionar, y que nos manejamos como una manada, ¿no? Sí, muchas veces también se están dando diferentes grupos que generan como especies de tribus, digamos, donde una, por ejemplo, se encarga de harinas agroecológicas, otra con la verdura y otra con... Bueno, entonces así como que se van pasando y van haciendo como una comunidad de pases, digamos, ¿no? Y eso se está viendo mucho. Sí, cada vez hay más como experiencias donde se articula también la producción agroecológica con la transformación, ¿no? Yo creo que eso de a poquito cada vez más, incluso la pandemia puso en evidencia la posibilidad de decir, bueno, el alimento también me nutre y me hace resistente a enfermedades, ¿no? ¿Qué consumo? ¿Consumo un alimento que está procesado, que no tiene valor, o quizás alimentándome saludablemente también contribuyo a las defensas de mi cuerpo, ¿no? Y mucha gente empezó a reconectarse con la alimentación más nutritiva, a averiguar, a informarse. Yo hablando con esta cooperativa de trabajo, que se llama Ilaikech, aprovecho y los menciono porque son muy trabajadores, me decían que estaban teniendo un pico de consumo de gente concientizada desde la salud. Claro. Es decir, voy a empezar a pensar en qué me alimento, porque eso me va a robustecer las defensas, me permite resignificarme un poco también, ¿no? Como persona. Y eso también es una oportunidad. Es la oportunidad. Este COVID-19 que por ahí muchos se dedican a desacreditarlo, si bien esconden, podemos debatir un montón de cosas, ¿no? De los farmacéuticos, de los laboratorios,
desde los grandes que se sientan en una mesa muy pequeña para decidir por sobre todo el mundo, en esto también resignificar esto. ¿Para qué nos puede llegar a servir esta pandemia? Sí. Bueno, vayamos y avancemos, y la soberanía alimentaria creo que tiene que ver también en este digamos menú que debemos debatir. ¿Cómo podés definir los últimos años de una Argentina que ha dado la discusión sobre este modelo contaminante, concentrador del agronegocio, de este modelo extractivista industrial que tenemos en la actualidad? Y por el otro lado, la cuestión de discutir al mismo desde la agroecología. ¿Estás viendo un avance? Si bien claramente es un avance que si bien es persistente, son pasitos muy chicos de lo que se vienen dando, ¿no? Sí, yo creo que es una tensión que padecen muchos gobiernos y estados de América Latina, por ejemplo, del Chaco sudamericano, el pensar la matriz económica extractivista como perceptora de renta por un lado, con la exportación y la captura de esos excedentes, retenciones, etcétera, pero que tiene a su vez impactos muy fuertes en la salud de las personas, de las economías también más chiquitas. Entonces, atención, ver cómo ir pensando otras formas económicas más locales que permitan recrear circuitos más cortos y a lo mejor dar un poco más de autonomía a las comunidades locales, ¿no? Está muy bien el Estado redistribuidor, que por un lado toma renta y por otro lado invierte socialmente en planes o políticas sociales, pero tiene sus falencias, tiene una vulnerabilidad que en esta pandemia quedó muy en evidencia, ¿no? Y más cuando tenés una FMI detrás o una deuda externa que intenta manejarte, ¿no? Totalmente, actores mucho más condicionantes. Claro. No es sencillo, no es un debate sencillo, ¿no? Lógicamente. A mí me tensiona permanentemente también como economista, como persona, el decir, bueno, no hay una fórmula, pero si esta matriz está empezando a evidenciar limitantes y tiene impactos en la salud de las personas, de las economías también, en el tema de la salud, con las fumigaciones también ha sido muy evidenciado, bueno, empezamos a pensar alternativas, ¿no? Desde economías más sociales y solidarias, más locales, no tener el miedo a innovar y ser creativos en la economía también, porque siempre se acuden a recetas o neoliberales o keynesianas. Bueno, repensemos, la economía social y solidaria es un paradigma en construcción también. Y eso invita un poco a la innovación y la creatividad. Así que bueno, estamos un poco en ese horizonte. Duda. Una más, dale. Que es cortita, pero vamos a tratar de que pueda ser cortita. Digo, pienso en la educación, ¿no? Qué importante es educar desde inicio de los niños, las niñas, ¿no? En torno a la soberanía alimentaria. Es algo que hace falta. Sí, yo creo que esto que decíamos así fuera de cámara, de que hay resistencias culturales a cambiar algunas pautas de consumo, si uno desde chico es educado con la naturalidad del contacto con la tierra, de la verdura que te proporciona el agricultor local, en vez del supermercado. Yo de recién ya de joven entendí que la lechuga no salía de una góndola de un súper, sino que venía de otro origen. Claro. ¿No? Si eso se educa y se fomenta esa naturalidad del contacto y uno empieza a reconocer esas experiencias de producción local, es mucho más sencillo. Claro. No es reeducar a un adulto, sino que el adulto se va formando solo en otra conciencia, ¿no? Hay unos compañeros en España que hablan de la transición ecosocial en la educación. Creo que es fundamental eso. Claro. Sin lugar a dudas. Un gran puntapié. Nos quedan un par de minutos, Marta. ¿Una reflexión final? Sobre sí, hablamos mucho y reflexionamos mucho, pobre Marta, pero bueno, como para cerrar, digamos, el porqué de la necesidad de abrazar cuanto antes esta soberanía alimentaria que tanto venimos debatiendo, ¿no? Yo no voy a ser original en retomar una reflexión que escuché de varios pensadores que me hace pensar también, que es cuando se habla de la crisis civilizatoria. Me parece que estamos en un momento de la civilización humana, a nivel casi global, mundial, que urge un cambio de paradigma. Necesitamos sí o sí cambiar las pautas de entendernos como especie, en la producción, en la economía y en la sociedad. Si no cambiamos y empezamos a cuestionarnos, aunque sea un proceso que quizá no veamos nosotros, pero vamos dando pequeños pasitos en ese horizonte final, yo creo que estamos comprometidos como especie humana, claramente. Creo que también la pandemia evidenció eso, ¿no? No solamente el cambio climático, sino una pandemia que no sabemos muy bien de dónde viene, que puso en jaque la vida humana, las prioridades, y creo que en ese sentido tenemos una oportunidad muy interesante para repensarnos. Pero bueno, hay que estar dispuesto desde lo individual y de ahí a lo global, y pensarnos como comunidad, como colectivo, ¿no? Totalmente. Bueno, muchas gracias. La vamos a seguir porque ahora aprovechamos lo que por ahí venimos insistiendo hace mucho tiempo. Y bueno, ahora está esto, mira arriba de la mesa, vamos a debatirlo, pero complejizando el debate, claro, y a seguir insistiendo para dónde debería ir la cosa para dejar de renegar definitivamente, ¿no? Claro, y hay que dar ese debate porque si no, yo creo que si no también son las mismas voces más en los medios que suenan en la misma dirección siempre y bueno, yo quiero dejar de renegar frente al televisor.
quiero... Me parece muy bien. Bueno, Marta, muchas gracias. Muchas Gracias. gracias a ustedes. O sea que estamos corte y directamente lo presentamos a Agustín Barco, ¿te parece? Dale, cómo no, con su micro de Caleidoscopio. Dale. Ale, Gise y a toda la audiencia de Catalejo TV. En esta oportunidad, en el Caleidoscopio de hoy, hablaremos de series nuevamente, pero vamos a hablar de otro streaming, de Amazon, ¿no? Porque aquí hablamos de todo. Recordemos para la audiencia, Amazon es esta plataforma de venta de productos que en el último tiempo ha desembarcado en la producción de contenido audiovisual. No hablaremos aquí de la concentración de riqueza a nivel mundial de Jeff Bezos, una de las personas más ricas del mundo y dueña de Amazon, con la desigualdad reinante que acontece, ¿no? Pero hablaremos de series. En esta oportunidad vamos a hablar de, para mí, las dos mejores series de este streaming y vamos a comenzar con Undone. Es esta serie protagonizada por Rosa Salazar y por Bob Odenkirk, que lo conocemos, ¿no? Es el que estuvo en Better Call Saul y también en Breaking Bad, haciendo de aquel abogado bastante excéntrico. Esta es la historia de Alma, interpretada por Rosa Salazar, y todo lo que a ella la atraviesa. Es una joven de 28 años que vive en San Antonio, Texas, y tiene una vida bastante monótona. Ella es de descendientes mexicanos y que a partir de un accidente automovilístico que casi le cuesta la vida, ella va a empezar a ver el tiempo como una forma distinta, ¿no? También se va a involucrar por saber qué fue o cuál es la verdad de su difunto padre, y mientras eso pasa, ella va a ir desarrollando unas habilidades bastante importantes y que nacieron a raíz de aquel accidente automovilístico. A lo largo de los 8 capítulos de menos de media hora de duración de cada uno, la serie juega todo el tiempo con esta idea de un tiempo que no es lineal, tan estructurada que nosotros tenemos, ¿no? Pero además también con que las heridas y las historias de nuestros antepasados también son parte de nosotros, porque recordemos, hay todo un universo que nos antecede, hay un montón de cosas que pasaron antes que llegáramos al mundo. En un punto me recuerda a la película Arrival, La Llegada, aquella gran película de Denis Villeneuve, ¿no? Interpretada por Amy Adams. Bob Odenkirk en esta oportunidad está muy bien también. Él hace de Jacob, el padre de Alma, que es una persona bastante obsesionada por sus investigaciones y por romper con esa idea que nosotros tenemos del tiempo. Vamos a ver también de que hay todo un trasfondo ahí de por qué él quiere lograr eso, ¿no? Me pasa algo parecido con Bob Odenkirk que me pasaba con Jack Nicholson, ¿no? Que ambos le ponen una impronta bastante importante a sus personajes. Yo por ahí discrepo un poco con la idea esa de que un actor o una actriz hace de sí mismo, como si fuera fácil ser exitosamente originales, ¿no? Por eso, bueno, yo discrepo con este concepto, pero la verdad que es bastante interesante esta serie Undone. Cambiando de lado, vamos a hablar ahora de la serie The Boys, que es, como vemos, una suerte de parodia de la Liga de la Justicia. Está basada en un cómic que para algunos es más bien de segundo orden, pero que Amazon lo retomó e hizo esta serie de un nivel importante, ¿no? Para mí es una de las mejores series del año pasado. Y muestra a estos superhéroes que son distintos a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Tienen una ética distinta, son bastante... para nada impolutos, ¿no? Como estamos viendo ahí, porque en fin de cuentas son como las personas, ¿no? Con sus claros oscuros, pero estos más bien son como dioses lujuriosos que van por encima de todo. Hasta hay todo un movimiento de damnificados por los superhéroes. Me parece que la idea, esta serie cala más hondo en la idea de el imperio de las apariencias, ¿no? De las imágenes, de querer vendernos, mostrarnos a unos héroes patriotas, como vemos ese personaje Homelander, este patriota, este vengador, como está en su idioma, en su versión latina, pero que en realidad es un monstruo, ¿no? Así que me parece que esta serie es bastante interesante, de 8 capítulos. La duración de cada capítulo es un poco más larga que la serie anterior, pero por supuesto la recomendamos. También informamos que Amazon estaba trabajando en una versión de El Señor de los Anillos, pero bueno, con todo esto lo que está aconteciendo parece que está todo frenado, e incluso iba a venir la segunda versión de The Voice, pero todavía estamos a la espera, ¿no? Por la crisis de la pandemia. Esto ha sido el Caleidoscopio de hoy y continuamos con más Catalejo TV.
Muy bien, interesantísimo, como Sí. siempre, el micro de Agustín Barcos, que le digo, porque ya va a estar Agus con nosotros acá, Ya pero falta- bueno, falta menos. hay que todavía manejarnos Se resiste con esa visita, cautela. pero bueno, Se ya vamos resiste, a pero estar. bueno, como siempre, aportando. Nos vamos. Sí, un gusto poder estar de esta manera, ¿no? De manera más Sin duda. presencial. Hemos vuelto. Para no irnos, Esperemos que esperemos. mejores, ¿no? Y con un programa muy, muy interesante. Sí, interesantísimo. Nos reencontramos. Gracias por estar. Será hasta la próxima semana. Chao. Chao. Ahora los guapos ya saben de leyes, incluso luego de aplicar incisiones, cómo treparse en los procedimientos, cómo saltar y evitar sanciones. La prostituta...